Les damos una cordial bienvenida a todos ustedes, hermanos, a nuestra reunión de entre semana Vida y Ministerio Cristianos. ¿Qué les parece si para dar comienzo a esta bella reunión que Jehová nos ha preparado, nos ponemos todos de pie y entonamos una bella canción a Jehová? La que marca nuestra guía de actividades es la número 73, la cual tiene por tema Danos fuerzas y valor, y se basa en Hechos capítulo 4, versículo 29. ¿Qué les parece si la entonamos con mucho entusiasmo y gozo a Jehová? Bien, hermanos, hoy vamos a ver una reunión muy interesante. Es posible que usted se haya preparado al máximo a fin de sacar mucho provecho de ella, pero quisiera preguntarles, ¿ha pensado qué tan importante es que usemos los recursos legales para defender las buenas nuevas del reino de Dios? Hoy, mediante nuestra primera parte de la reunión, se nos dirá la importancia de hacerlo en todo momento. Además, aprenderemos mucho del gran ejemplo del apóstol Pablo, pues estará analizando la forma en que se dirigió a Agripa y Festo y los buenos resultados que pudo tener él, y esto nos enseñará mucho de saber que es necesario siempre presentar una defensa de nuestra fe. También, ahí según indica nuestra guía de actividades, en Seamos Mejores Maestros, veremos lo fundamental que es estar muy atentos a la reacción de las personas al hacer buenas revisitas, a fin de lograr buenas conversaciones y conseguir buenos cursos bíblicos. Esto lo vamos a estar notando mediante dos demostraciones y un video muy interesante, el cual vamos a analizar junto con ustedes. Y por último, ¿qué decir de nuestra vida cristiana? En esta se nos mostrará un video de nuestros hermanos de Canadá, del cual vamos a aprender mucho lo que es realmente el aguante, porque ellos sufrieron mucha oposición a causa de lo que estuvieron predicando. Nuestro objetivo mediante este video se va a estar enfocando en siempre estar predicando las buenas nuevas y dirigir la atención a las personas a la Biblia. De hecho, podremos ver cómo incluso los casos judiciales llegan a demostrar el punto de vista correcto de la libertad religiosa. A la vez, lo animo a estar muy atento en Perlas Escondidas, donde se estará dando atención a la pregunta, ¿qué es un aguijón?
Es posible que usted la haya investigado. Le animamos a participar al máximo. Por ello, ¿qué les parece si nos disponemos a prestar mucha atención a nuestro hermano que estará presentando la primera parte de nuestra reunión con Tesoros de la Biblia? El hermano tiene el tema: Pablo apela a César y predica al rey Herodes Agripa. Prestemos toda nuestra atención a nuestro hermano. Si lleva muchos años sirviendo a Jehová, sabe entonces bastante bien lo que significan las pruebas. Pero aunque lleve poco tiempo en el pueblo de Dios, sabe también que Satanás se opone a quienes obedecen a Jehová. Y entre las armas que se han utilizado en contra de los siervos de Dios figuran las proscripciones, multitudes violentas, condenas de prisión y leyes ideadas para perjudicarnos. De hecho, mientras nosotros estamos aquí reunidos tranquilamente, libremente, adorando a Jehová, en otros países hay hermanos que se les está poniendo a prueba su fe. Así es de que es importante que nosotros nos detengamos por un momento y reflexionemos en las siguientes preguntas. ¿Ha dedicado tiempo a pensar en cómo le respondería a alguien que cuestionara nuestras creencias? ¿Ha pensado algún momento en eso? O por ejemplo, ¿se ha puesto a pensar qué respondería si mañana tuviera que presentar ante jueces y políticos una respuesta en cuanto a su fe? ¿Ha meditado en esos asuntos? Es importante que pensemos, ya que Jesús advirtió que estas cosas iban a suceder. Así es de que repasar cómo actuó Pablo ante las autoridades judiciales de su época nos ayudará a imitar su ejemplo y a saber qué vamos a hacer ante estas situaciones. Por eso, mire, vamos a ver qué fue lo que sucedió con él y cómo reaccionó ante tales situaciones. Vamos a ver ahí en el registro bíblico, capítulo 25, versículo 11 de Hechos de los Apóstoles. Vamos a ver esta situación que hemos venido analizando desde la semana pasada. Hechos 25, 11. Si ya lo tiene, dice de la siguiente manera: si por una parte realmente soy delincuente y he cometido algo que merece la muerte, no ruego que se me exima de la muerte. Por otra parte, si ninguna de las cosas de que estos me acusan existe, nadie puede entregarme a ellos a manera de favor. Apelo a César. Alrededor del año 58, cuando Pablo se vio ante esta situación, que se enfrentó a la amenaza de recibir un juicio injusto y la cual ponía en peligro su propia vida, entonces él reclamó el derecho que tenía como ciudadano romano de apelar a César. Con esto, Pablo pidió comparecer no precisamente ante Nerón, quien era el emperador en aquel tiempo, sino ante la máxima autoridad del imperio. Y es que, como ya sabemos algunos, en el caso de los romanos, o el que era romano disfrutaba de ciertos privilegios en cualquier lugar del imperio. Así es de que si era acusado de un delito, podía aceptar ser juzgado según las leyes locales, pero siempre conservaba su derecho a ser oído por un tribunal romano, y si se le condenaba a muerte, podía apelar al emperador. Así es de que Pablo utilizó este recurso que tenía para poder apelar a César. Y cabe resaltar que Pablo utilizó este recurso no para defenderse a sí mismo, no, él lo utilizó para cumplir con la comisión de predicar que había recibido del propio Jesús. Para eso utilizó este recurso que tenía. Y de acuerdo con el registro bíblico, como hemos ido analizando las semanas pasadas, en esta ocasión era la tercera vez que Pablo utilizaba su ciudadanía romana para el beneficio o el adelanto de las buenas nuevas. Así es de que, ¿qué lección nos enseña esto? ¿Qué podemos aprender de esta situación? Bueno, que si en algún momento de nuestra vida
nosotros nos vemos envueltos en una situación parecida, podemos aprovechar los recursos legales disponibles para defender las buenas noticias del reino. Eso es lo que nos enseña esto. Pero, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, vamos a seguir viendo cómo lo hizo Pablo. Ahora vamos a dirigirnos al capítulo 26 y vamos a leer versículos del 1 al 3. Hechos 26, del 1 al 3. Dice así: Agripa dijo a Pablo: «Se te permite hablar a favor de ti mismo». Entonces Pablo extendió la mano y procedió a decir en su defensa: «Acerca de todas las cosas de que soy acusado por judíos, rey Agripa, me considero feliz de que sea ante ti, ante quien haya de presentar mi defensa este día, especialmente por cuanto eres perito en todas las costumbres, así como también en las controversias entre los judíos. Por eso te ruego que me oigas con paciencia». ¿Nota? ¿Qué hizo Pablo? Presentó una defensa ante el rey Herodes Agripa. ¿Y cómo lo hizo? ¿Sí se fijó? Con los debidos respetos, el apóstol, en primer lugar, agradeció al soberano la oportunidad de presentar su defensa. ¿Tenía que agradecer? Quizás alguien pueda pensar, pues no, porque era el derecho que él tenía como ciudadano romano. Pero aún así, él demostró ese agradecimiento y también se dirigió con respeto al rey. ¿Nota? ¿Qué podemos hacer nosotros? Bueno, de igual manera, nosotros debemos hacer esto, ya que esto nos permite dar testimonio de la verdad a estas personas que difícilmente pudiéramos encontrar en sus hogares. Además, es muy interesante la impresión que podemos causar a ellos. Es probable que al dirigirnos de una manera respetuosa, podamos nosotros llegarles al corazón y también explicando cómo nos ha beneficiado la verdad del reino. Eso fue lo que sucedió. De hecho, mire, vamos a ver cómo es que Pablo, al dirigirse de esa manera tan respetuosa y empezar a explicar toda la situación y cómo a él le había sucedido, note la reacción del rey. Vamos a ver. Ahora vamos a ver el capítulo 26, versículo 28. Vamos a ver qué es lo que puede lograr el actuar de una manera respetuosa y poder explicar los beneficios que hemos obtenido al aplicar las buenas nuevas del reino. Hechos 26, 28 dice: «Pero Agripa dijo a Pablo: en poco tiempo me persuadirías a hacerme cristiano». ¿Nota? Ese es el efecto positivo que puede haber si nosotros imitamos su ejemplo. Las palabras de Pablo sin duda causaron una profunda impresión en el rey. Así es de que tenemos ahí el ejemplo de lo que nosotros también podemos hacer. Y vaya que en estos tiempos hemos visto cómo algunos de nuestros hermanos han sido llevados ante tribunales. Y hemos visto que se ha cumplido lo que Jesús mostró. Él nos había advertido, pero esto también cumplía un propósito. ¿Cuál era el propósito? Dar testimonio precisamente a estas personas, a las autoridades. Así es de que, en resumen, al exigir la revisión del caso en el foro más alto, el apóstol Pablo sentó un precedente para todos los cristianos, que si la autoridad dicta injustamente en el nombre de la ley y ataca las buenas noticias, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a quedar de brazos cruzados? No. Nosotros nos vamos a defender valiéndonos de los medios legales que tengamos a nuestro alcance. Es cierto que no debemos angustiarnos si se nos lleva ante tales gobernadores y reyes. No, porque como ya dijimos, Jesús ya nos había advertido que esto iba a suceder. Lo que sí es importante es que debemos estar listos para presentar una defensa ante todo aquel que nos exija una razón de nuestra fe. Eso sí lo tenemos que tener bien presente. Ahora, tal como hemos analizado en este discurso, hemos visto por lo menos 3 maneras en las cuales nosotros podemos imitar el ejemplo de Pablo. Ahí en la guía de actividades, en la página número 4, dice cuáles son estas 3.
En primer lugar, aprovechando los recursos legales disponibles para defender las buenas noticias del reino. 2. Tratando con respeto a las autoridades. Y 3, si es posible, explicando cómo el mensaje de la Biblia nos ha beneficiado a nosotros y a otras personas. Si lo hacemos de esta manera, daremos un buen testimonio y de esta manera daremos adelanto a las buenas nuevas. Muchas gracias, hermano Jonathan Limón, por su buena preparación que tuvo en esta noche. Sin duda nos ayudó a ver lo importante que es ocupar los recursos que tenemos. Lo vamos a tomar muy en serio. ¿Qué les parece si ahora nos disponemos a escuchar con esas valiosas perlas escondidas que todos sacamos a nuestro hermano Francisco Cruz? Él va a estar dirigiendo la conducción. Preste mucha atención a nuestro hermano. Busquemos, por favor, el libro de Hechos, capítulo 26, versículo 14. Leamos este versículo. Leonardo Figueroa, por favor. Y cuando todos habíamos caído a tierra, oí una voz que me decía en el lenguaje hebreo: Saulo, Saulo, ¿por qué me estás persiguiendo? ¿Te resulta duro seguir dando coces contra los aguijones? Según ese texto, ¿qué es un aguijón? ¿Qué es un aguijón? Hermana de Luna, por favor. Un aguijón es una vara terminada en punta que se usaba para hacer andar a los animales. Jesús le dijo a Saulo que estaba dando coces contra los aguijones. Cuando un toro era terco, se hacía daño al patear estos aguijones. Antes de ser cristiano, Saulo estaba haciendo algo parecido. Estaba exponiéndose a sufrir graves daños por perseguir a los discípulos de Cristo, quienes contaban con el apoyo de Jehová. Muy bien. Hermana Leonor Velázquez. Y con esta frase de que se estaba dando coces contra los aguijones, Jesús estaba dirigiéndose a Saulo para hacerlo pensar en cómo un animal testarudo que se resiste a la aceptación de la dirección de su amo, pues se lastima. Igual Pablo, eso le ayudó a tomar una sabia decisión y a cambiar el rumbo de su vida. Muy bien. Hermana Antonieta. Se compara el aguijón a las palabras de una persona sabia, ya que las palabras bien dirigidas pueden mover al oyente a avanzar en armonía con la sabiduría que se le está dando. Muchas gracias, hermano. Ahora leamos Hechos 26, 27, por favor. Por favor, hermana Elsa. ¿Crees tú, rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Estas palabras de Pablo, ¿por qué no era fácil para Agripa contestar la pregunta de Pablo? ¿Por qué no era fácil? Abel. Sí, porque este hombre era judío, al menos de nombre. Si el monarca respondía que no creía en los profetas, su reputación de judío se desplomaría, pero si concordaba con el razonamiento de Pablo, se arriesgaría a que lo consideraran cristiano. Muy bien. Hermano... pero Sandra Decano, por favor. Entonces, hermano, podemos ver la habilidad que en este caso el apóstol Pablo tenía, porque él tenía conocimiento de lo que su auditorio en este caso sabía y eso lo utilizó para hacer una pregunta de razonamiento. Lo mismo nosotros podemos hacer en la predicación, no es necesario discutir, sino que ellos mismos lleguen a su propia conclusión. Así es. Hermano Víctor. Así que siguiendo el ejemplo de Pablo podemos responder a nuestras propias preguntas para conducir la conversación a cierto lugar. De esta forma Pablo logró que Agripa no se comprometiera en decir que creía lo mismo que un cristiano, pero además logró darle cierto grado de aprecio porque conocía las escrituras. Es muy interesante que Pablo nos enseña una manera de hacer un terreno común con suavidad. Así es. Ahora, ¿qué le ha enseñado sobre Jehová la lectura bíblica de esta semana? Los capítulos que leímos, ¿qué le enseñan? A ver, vamos a escuchar, por favor, a Mónica.
Bueno, aquí lo que yo aprendo es que en Hechos 25:12, que Jehová tiene un gran amor y cuidado a sus siervos, como fue en el caso del apóstol Pablo, que le dio ayuda por medio del Espíritu Santo. En el momento del juicio decía Pablo que si quería enjuiciar, que se hiciera conforme a la ley, apelando al César. Y como Pablo dedicó su vida a predicar a lo largo y ancho del imperio, así fue como apeló al César, es decir, pidió el emperador romano escuchara su caso en persona. Así es, muy bien. Hermana Jacqueline Cruz. Sí, me enseña el capítulo 26, versículo 28, que Jehová es omnisapiente y también omnisciente, porque Él todo lo sabe y también todo lo puede Él puede prever cualquier cosa. Estas dos cualidades hacen que sea imposible que Jehová fracase, así es que la mejor opción al planear mi futuro es tomarlo en cuenta, no como en el caso del rey Agripa, quien siguió la sabiduría convencional, por eso nunca se hizo cristiano. Muy bien. Hermano Bolaños. Lo que aprendemos de Jehová en estos dos capítulos, hermano, es que Jehová todo lo que se propone lo logra. Y en esta ocasión lo que hizo con Pablo fue que lo guió mediante Cristo Jesús para que llegara al propósito de estar ante los gobernantes más altos. Entonces ahí aprendemos que Jehová Dios nos guía para llegar a donde Él quiere que lleguemos. Muy bien. Hermana Gloria de Jiménez. Sí, hermano, aquí en Hechos 26:18 me enseña que Jehová es un Dios de amor, porque había intervenido para abrirle los ojos, para volverlos de la oscuridad a la luz y de la autoridad de Satanás a Dios. Esto nos muestra que el amor que tiene Jehová por la humanidad y que desea que todos nos salvemos y que tengamos una esperanza mucho mejor de vida eterna. Así es, bonitas cualidades que aprendemos de Jehová. ¿Qué otras perlas espirituales he encontrado en la lectura bíblica de esta semana? ¿Qué otras perlas? Frida, por favor. En Hechos 26-25 leemos que Pablo respondió con buen juicio. Como cristianos deseamos copiar su ejemplo, lo que significa pensar, razonar y actuar con sensatez. Y para conseguirlo debemos dominar nuestros pensamientos y también nuestros sentimientos. Es por eso que deseamos imitar el actuar de Jehová, porque nuestra mente y nuestro corazón imperfectos se pueden comparar a un reloj que se adelanta o se atrasa, son desconfiables. Por eso debemos ajustarlos a las confiables normas divinas, porque nunca se equivocan. Así es, muy bien. Hermana Lorena Arriola, por favor. Hechos 26, 9 al 11, aquí Pablo escribió cosas sobre él y él no se sentía orgulloso de tener que escribirlas, pero tampoco intentó actuar como si nada hubiera ocurrido. Tenía presente lo que había sucedido, pero algo que él hizo y que nos puede ayudar a nosotros es no pensar demasiado en las cosas que hacemos, más bien dedicar tiempo y la energía que nosotros tenemos para alcanzar el premio de la vida. Muchas gracias. Hermana Rojas. Sí, en el capítulo 26 de Hechos me enseña cómo el apóstol Pablo, para llegar al corazón, bueno, para poder imitarlo, yo en mi caso debo de ver el ministerio como lo ve Jehová y ser paciente, ya que quizás se encuentre alguien que esté dispuesto a prestar atención al reino, pero quizás sea necesario visitarlo una y otra vez para cultivar su interés. Así es que tal vez encuentre en casa a alguien después de muchos intentos, pero valdrá la pena el esfuerzo, pues queremos darle la oportunidad de oír el mensaje divino de salvación a todas las personas. Muchas gracias, hermanos, por sus buenos comentarios. Muchas gracias, hermano Francisco Cruz, por su buena preparación y la conducción de Perlas Escondidas. Sin duda, ustedes nos ayudaron mucho a extraer las mejores perlas de esta semana y les felicitamos por su buena preparación. Ahora, hermanos, ha llegado el momento de escuchar a uno de nuestros hermanos, pues tiene el privilegio de leer la palabra de Dios. Para ello le voy a invitar a que saque su copia de las Escrituras o su dispositivo y se ubique en Hechos capítulo 25, por favor. Los versículos que va a estar leyendo nuestro hermano Gerrel Trejo son del 1 al 12. ¿Qué les parece si prestamos atención a nuestro hermano? Por lo tanto, Festo, después de entrar en el gobierno de la provincia,
A los 3 días subió a Cesarea a Jerusalén, y los sacerdotes principales y los hombres prominentes de los judíos le dieron información contra Pablo. Así que se pusieron a suplicarle, pidiéndole para sí como favor contra el hombre, que enviara para que él viniera a Jerusalén, puesto que ellos le estaban poniendo una emboscada para eliminarlo por el camino. Sin embargo, Festo contestó que Pablo había de ser guardado en Cesarea y que él mismo iba a partir para allá en breve. Por lo tanto, los que estén en el poder entre ustedes, dijo él, vengan conmigo y acúsenlo, si hay algo impropio en el varón. Entonces, cuando hubo pasado no más de 8 o 10 días entre ellos, bajó a Cesarea, y el día siguiente se sentó en el tribunal y mandó que trajeran a Pablo. Al llegar él, los judíos que habían bajado a Jerusalén se pusieron de pie alrededor de él, presentando muchos y graves cargos contra él, pero los cuales no podían mostrar prueba. Pero Pablo dijo en defensa, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he cometido pecado alguno. Festo, deseando ganarse favor a los judíos, dijo en respuesta a Pablo, ¿deseas subir a Jerusalén y ser juzgado allí delante de mí respecto a estas cosas? Pero Pablo dijo, estoy de pie delante del tribunal de César, donde debo ser juzgado. No he hecho ningún mal a los judíos, como tú también estás descubriendo bastante bien. Si por una parte realmente soy delincuente y he cometido algo que merece la muerte, no ruego que se me exima de la muerte. Por otra parte, si ninguna de estas cosas que estos me acusan existe, nadie puede entregarme a ellos a manera de favor. Apelo a César. Entonces Festo, después de hablar con la asamblea de consejeros, respondió, ¿a César has apelado? A César irás. Queremos agradecerle mucho, hermano Jezreel Trejo. Vimos que se preparó bien, se esforzó por hacerlo de buena forma. No dudamos que haya hecho una oración antes de preparar esta asignación, pero es muy importante que tomemos en cuenta que es fundamental cuando pasamos a dar una lectura de la Biblia, leer con exactitud. Es a lo que nos anima nuestro folleto Maestros. Para ello les animo a que vayan allá a la lección número 5, hermanos. En los últimos párrafos hace ver la importancia de que no debemos de quitar ni poner palabras. Vimos, hermano, que te esforzaste, pusiste todo tu empeño y trataste de hacer la pronunciación de forma correcta. Ahí al final dice que es importantísimo hablar con claridad. Pronuncie bien las palabras, manteniendo la cabeza levantada y abriendo bien la boca. Vimos que te esforzaste por pronunciar todas las sílabas y por ello te queremos felicitar por tu buen esfuerzo que acabas de demostrar, Jezreel. Muchas gracias por tu participación en este día. Bueno, vamos a seguir ahora, hermanos, con Seamos Mejores Maestros. Para ello quiero animarle a que preste mucha atención al siguiente video. Recuerde que vamos a estar analizándolo. Trate de prestar mucha atención a los detalles más importantes. Preste atención al siguiente video. Hola Katy, me alegro de volver a verla. Por si no lo recuerda, yo soy Rebeca y ella es Susana. Ah, sí, las recuerdo. Me alegro de verlas. Qué bueno que la encontramos en casa. Sí. Quizás recuerde que la última vez que nos vimos, quedamos en contestar una pregunta. ¿Cómo sabemos que Dios, que se llama Jehová, quiere que seamos sus amigos? ¿Usted qué diría? Pues, si le soy sincera, no estoy muy segura. No se preocupe. No es un tema del que se hable todos los días. La Biblia dice claramente que Jehová quiere que seamos sus amigos. Por ejemplo, fíjese en lo que leemos aquí, en Santiago 4:8. Susana, ¿lo podrías leer, por favor? Dice, acérquense a Dios, y Él se acercará a ustedes. Según este versículo, ¿qué sucederá si nos acercamos a Dios? Que Él se acercará a nosotros. Exacto. Piénsalo. El creador del imponente universo desea que nosotros, simples seres humanos, nos acerquemos a Él y seamos sus amigos.
y promete que si nos esforzamos por hacerlo, Él se acercará a nosotros. Oh, qué bonito. Parece que a Katy le interesa lo que dice la Biblia. Ha estado dispuesta a analizar el texto bíblico y a responder las preguntas que le hemos hecho. Creo que este es un buen momento para ofrecerle una publicación del kit de enseñanza. ¿Sabe? Tengo una publicación que justo habla de este tema y que creo que le va a gustar. Se titula ¿Qué nos enseña la Biblia? Los puntos que hemos analizado están en el capítulo 1. El texto que hemos leído, Santiago 4:8, está aquí. Y el siguiente párrafo empieza con la pregunta ¿qué puede hacer usted para ser amigo de Dios? En este párrafo encontramos la respuesta que da la Biblia. ¿Qué le parece si lo lee con calma y lo hablamos otro día? Me parece bien. ¿Qué le pareció el video de la primera revisita? ¿Verdad que sin duda extraemos muchos consejos prácticos? ¿Qué pudo notar usted de valioso de esta conversación que tuvimos ahí en este video que vimos? Hermano Ricardo Robles, por favor. Un punto interesante que me llamó la atención es el hecho de que no comprometió a la persona preguntándole cómo se llamaba o algo, sino que ella misma se presentó por su nombre de ella y la de su compañera, es decir, haciéndole fácil el camino y dándole confianza. Muy bien, gracias hermano, valioso aspecto, tomó la iniciativa. ¿Qué más? Hermana Elcita, por favor. Y también vemos que la publicadora no puso en aprietos al amo de casa, sino que ella misma le recuerda la pregunta. Y la pregunta es, ¿cómo sabemos que Dios se llama Jehová? Y espera que le conteste. Bien, eso también fue muy importante. ¿Qué más pudieron notar, hermanos? Hermana Leonor Velázquez, por favor. Algo importante es que también al leerle el texto de Santiago 4:8, pues ella le hace la pregunta muy específica de lo que leyó. Le dice, ¿qué sucederá si nos acercamos a Dios? Era muy fácil de que ella lo pudiera razonar y contestarle, pues era un texto pequeño y lo hizo razonar. Bien. ¿Cuánto interés tenía el publicador en esta conversación? ¿Pudo notarlo, hermana Leti de Luna? Tuvo mucho interés porque ya cuando, después de que le cita el texto y lo examinan, ella piensa por unos segunditos que realmente la persona está interesada y que le va a dejar una publicación del kit de enseñanza. Muy bien. Hermana Brenda, por favor. Sí, de una manera indirecta le ofrece el curso bíblico porque no le muestra cómo está diseñado el libro, ni se va al principio de las promesas donde mencionan las promesas, sino que le hace referencia del texto que están analizando y ahora la siguiente pregunta y se lo deja para que ella lo pueda analizar y después puedan platicar de eso. Exacto, muy bien. A ver, un último comentario, nuestro hermano Víctor Figueroa, por favor. A veces hay una disparidad de intereses. El publicador ha leído la Biblia y la conoce, y cuando le hace una pregunta al amo de casa puede que diga, no me queda claro. Así que esta hermana lo hace de manera muy adecuada, decirle, no se preocupe, no es algo de lo que habitualmente se hable a diario. Y empezamos la conversación de nuevo para que el amo de casa no se sienta incómodo. Me gustó mucho esta parte de la hermana. Muy bien, eso también fue muy importante. Sin duda aprendimos mucho, ¿verdad?, de lo que se debe de hacer. ¿Qué les parece si ahora vemos otra primera revisita? Esta nos la van a estar tratando nuestra hermana Sandra Decano y su ayudante la hermana Frida Llanos. Ellas van a estar usando la sección Ideas para conversar. ¿Qué les parece si prestamos toda la atención a ellas? Qué rica estuvo la comida, ¿verdad, Fri? Mira, aprovechando que nos quedan unos minutos antes de regresar a trabajar, ¿te parece si seguimos con la conversación que tuvimos la semana pasada? Recordando un poco, hablamos acerca de que el nombre de Dios es Jehová, pero quedó pendiente una pregunta. ¿Será posible que nosotros podamos ser sus amigos? ¿Tú qué opinas? Honestamente no creo. A mí siempre me han dicho que Dios es un ser superior a nosotros. Incluso recuerda que hasta tú me dijiste que es muy alto, o más bien altísimo, ¿verdad? Algo así. Y eso me hace pensar que es inalcanzable y no creo que se fije en nosotros, que somos muy imperfectos para que podamos ser sus amigos. Mira, muchas personas piensan así
Y hasta cierto punto es lógico, porque mira, en este mundo las personas que llegan a sobresalir o que tienen un puesto importante son personas de difícil acceso y mucho menos pensar que seamos sus amigas. Tú y yo lo vemos aquí. Pero en el caso de Jehová no es así. Mira, piensa en esto, Free. Cuando queremos tener una amistad, lo primero que hacemos es en presentarnos. Y Jehová ya ha dado el primer paso porque nos ha dado en su palabra a conocer su nombre, ¿no crees? Sí, ahora te entiendo un poco mejor. ¿Quieres decir que si Él nos ha dado su nombre es por algo? Así es, mira, ¿qué te parece si reafirmamos esta verdad bíblica con otro texto de la Biblia? Santiago capítulo 4, versículo 8 dice: acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Límpiense las manos, pecadores, y purifiquen su corazón, indecisos. ¿Notas qué invitación nos hace aquí Jehová? ¿Acercarnos a Él? Así es. ¿Y Él qué hará por nosotros? Pues se va a acercar. ¿Y a quiénes está invitando, Frida? ¿A los pecadores? Suena sorprendente, pero ¿por qué podemos pensar que sí puede haber una amistad con Jehová? Porque Él no se va a centrar en los errores que nosotros cometamos, todo lo contrario. Él se va a concentrar en los esfuerzos que nosotros hacemos por cultivar esa amistad. Muy diferente a las amistades como nos pasa. A veces cuando hay problemas, ¿qué pasa en una amistad? Pues cuando existe una dificultad o algo y no se soluciona de inmediato, pues hasta se dejan de hablar. Sí, ¿verdad? O una amistad de años se termina. Pero en el caso de Jehová no es así. Mira, tenlo por seguro, con Jehová nunca vas a discutir. ¿No te parece eso algo bonito? Claro que sí, me has hecho ver que es una gran oportunidad que me gustaría aprovechar. Claro que sí, lo vas a lograr. Mira, ya nos tenemos que ir al trabajo, pero ¿qué te parece si para la siguiente plática ahora vemos cómo podemos empezar a cultivar esa amistad? ¿Te parece? Claro. Muchas gracias, hermanas, por su participación. Queremos agradecer la ayuda de Frida Llanos y también, hermana Sandra, le queremos felicitar mucho por la buena asignación que acaba de desarrollar aquí en la plataforma. Es interesante que siempre debemos de reflejar en todo momento naturalidad. Por ello, hermana, la lección número 2 del folleto Maestros habla acerca de lo importante que es esto. Allí en el párrafo número 3 dice que es importante concentrarse en los puntos principales, escuchar a las personas y saber que el mensaje que les estamos dando debe llegarles al corazón. Para eso es vital que nuestra postura, nuestros ademanes y nuestras expresiones faciales transmitan sinceridad y empatía. Y vimos que eso ayudó mucho, hermana, para que tuviera un impacto en la conversación que tenía con la persona. También es fundamental, como dice el párrafo final, que tomemos en cuenta que nuestro mensaje nunca llegue a ser ofensivo. Y vimos que la buena preparación ayudó, ¿verdad? La familiaridad con el texto también contribuyó mucho. Le felicitamos, hermana, por su buena asignación. ¿Qué les parece si ahora nos disponemos a ver otra primera revisita durante los siguientes 4 minutos con use la sección Ideas para conversar? Pero ahora vamos a ver cómo ofrecen la publicación que nos enseña la Biblia. ¿Qué les parece si prestamos atención a nuestra hermana Lorena de Arreola y su ayudante nuestra hermana María Elena de Millán? Hola, señora María Elena, me da gusto volverla a ver. ¿Me recuerda? Mi nombre es Lorena. Sí, claro, me acuerdo de usted. Pues he regresado para continuar la conversación que quedó pendiente. Y la semana pasada hablábamos de la importancia de usar el nombre personal de Dios, que es Jehová. Y a todos nos gustaría sentirnos más cerca de Él, ¿no es así? Sí, claro, pero yo creo que sería en todos los ámbitos, no solo cuando nos va mal. Así es. Señora Mari, en lo personal, ¿a usted le gustaría estrechar esa amistad con Dios? ¿Que ese lazo de amistad se fuera haciendo más fuerte cada día? Claro que sí. ¿Sabía que la misma Biblia nos hace esa invitación? ¿En serio? No lo sabía. Permítame mostrarle directamente con mi Biblia. Aquí en Santiago capítulo 4, versículo 8, precisamente nos hace una invitación. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. ¿Notó? Que Dios se va a acercar a nosotros si hacemos ¿qué cosa? Sí, nosotros nos acercamos a Él. Así es. Entonces, Jehová y nosotros tenemos que hacer algo. Y esto es para que nosotros mantengamos esa amistad, pues es aceptar esa invitación. Mire, señora Mari, pensemos algo. El Rey del Universo, el Dios Todopoderoso nos está haciendo
esta cordial invitación. No es algo que debamos de dejar por sentado u olvidado. Más bien, esto nos da la gran confianza de que sí es posible ser amigos de Dios. Todo esto me parece muy bonito. Pero ¿cómo podríamos mantener esa comunicación con Dios para que se haga esa amistad? Híjole, pues es una buena pregunta, ¿cómo? Mire, le voy a poner un ejemplo. Señora Mari, piense, 2 amigos que se aprecian mucho y tienen una bonita amistad, pero estos viven a distancia. ¿Qué tendrían que hacer para que mantengan esa bonita amistad? Bueno, pues ahora la mayoría de las personas tienen teléfonos. Entonces yo creo que lo más práctico sería que se hablaran o se escribieran mensajes. Bueno, eso es lo que yo haría. Correcto, señora Mari. Para mantener una bonita amistad hay que mantener una comunicación. Fíjese que conmigo traigo este libro que precisamente nos menciona cómo podemos lograrlo. Aquí en el capítulo 1, en el párrafo 18, precisamente nos menciona esto, nos hace una pregunta. Usted puede ser amigo de Jehová. ¿Cómo podría lograrlo? Aquí en el párrafo 18 precisamente nos menciona el texto que acabamos de leer, Santiago 4:8, y en el siguiente párrafo nos menciona cómo podemos lograr esta amistad con Jehová. Esta es una pregunta que me gustaría que contestáramos juntas la próxima semana con la Biblia. Yo le dejo el libro, analícelo, léalo y yo regreso la próxima semana. Muchas gracias por el libro y sí me gustaría. Por aquí la espero la próxima semana. Me dijo que se llama Lorena, ¿verdad? Así es. También queremos agradecer mucho la participación de nuestra hermana de Millán por el buen apoyo que mostró en esta noche y a nuestra hermana Lorena de Arreola. Como sabemos, para poder razonar con las personas y destacar los puntos principales y hacer que ellos mantengan ese interés en una conversación, es fundamental que hagamos buenas preguntas, pero siempre lo hagamos tal como lo hizo usted, hermana Lorena, con mucho tacto. Eso es lo que dice nuestro folleto Maestros, hacer preguntas, la lección número 3. Y ahí en el párrafo segundo dice, razones sobre un tema. Para ayudar a sus oyentes a seguir un razonamiento, use una serie de preguntas que lleven a una conclusión lógica. Vimos que en todo momento, hermana, usted se centró en eso. Trató de que la persona pudiera dar su opinión, tal como dice este mismo folleto, y es indispensable a fin de que haya una buena conversación y se puedan dar los resultados que pudimos ver mediante esta buena revisita. Le queremos agradecer también mucho, hermana, por su buena participación. Vamos a continuar ahora con nuestra reunión. ¿Qué les parece si nos disponemos a ponernos de pie nuevamente para entonar una bella canción a Jehová e introducir nuestra vida cristiana? Para ello le invito a que se ponga de pie y entonemos todos juntos la canción número 38. Esta tiene por tema, Jehová te cuidará, y se basa en 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 10.
Bien, para dar comienzo con ahora nuestra vida cristiana, quiero pedirle que siga prestando esa atención que hasta este momento ha tenido. Ahora nuestro hermano Samuel Trejo. Él va a tener un análisis con el auditorio y va a presentar un video. El tema es: ¿se legaliza nuestra obra en Quebec? Hermano Trejo tiene toda nuestra atención. Desde que recordamos tiempos bastantes, hermanos, han sido perseguidos los cristianos, o sea, nosotros, ¿verdad? Siempre hemos tenido ese problema. Estamos ahora observando lo que sucedió con Pablo. Es un buen ejemplo en que nosotros, como seguidores de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, veamos y analicemos este caso, porque podemos ver que él se valió de los derechos como ciudadano romano para apelar a César. Hoy día nosotros también podemos hacer algo parecido. ¿Cómo usaron nuestros hermanos de Canadá los recursos legales disponibles para defender las buenas noticias del reino? Bueno, les voy a pedir de favor, hermanos, que nosotros veamos un video y después contestemos algunas preguntas que se nos hacen ver aquí en nuestra guía de actividades. Así es que pongamos mucha atención a este video. La predicación en la provincia de Quebec se convirtió en un verdadero reto. La Iglesia Católica se involucraba en todos los ámbitos de la vida pública. A principios de la década de 1940, la persecución se intensificó y las autoridades arrestaron a muchos testigos. Se valían de cualquier excusa para detenerlos. El pretexto favorito era acusarlos de vender en las calles sin permiso, de modo que encarcelaban a los testigos cada vez que los veían con publicaciones religiosas. La situación empeoró a tal grado en Quebec que se decidió elaborar una petición y distribuirla por todo Canadá. En ella se solicitaba al gobierno de Quebec poner fin a la persecución. Cabe destacar que unas 600,000 personas firmaron el documento. Los testigos distribuyeron un tratado con un mensaje muy contundente, el cual hablaba de aquel ardiente odio en Quebec. En efecto, denunciaba lo que estaba sucediendo: los actos de la policía, los arrestos ilegales y los ataques de turbas. En un lapso de 4 meses, se iniciaron 800 procesos judiciales. Aunque solo había 400 testigos de Jehová en Quebec, existían 1,600 casos. Y luego se presentaron cargos más graves contra los hermanos, pues se les empezó a acusar de sedición. Si los declaraban culpables, podrían pasar más de 10 años, hasta 12 o 15 en prisión. El hermano Aimé Boucher fue arrestado y acusado de sedición. El hermano era muy pobre y vivía en una zona rural de Quebec. De hecho, llegó al tribunal con su buey y su carreta. De camino al tribunal, se puso a predicar, así que lo arrestaron de nuevo. Se celebró la audiencia judicial y lo condenaron. Fue declarado culpable de sedición. Su caso se llevó ante el Tribunal de Apelación de Quebec, que para ese entonces era muy hostil. El hermano Boucher perdió la apelación, de modo que su caso pasó al Tribunal Supremo de Canadá. En aquel momento ya había varios hermanos y hermanas acusados de sedición, por lo que si el hermano Boucher perdía el caso, a otros testigos también les impondrían largas condenas de prisión. Cuando el caso del hermano Boucher se presentó ante el Tribunal Supremo, perdió por un solo voto. Todos los jueces católicos fallaron en su contra. Además, determinaron que el tratado antes mencionado promovía la sedición. Los abogados examinaron la situación, oraron al respecto y pensaron: algo tenemos que hacer, no podemos perder esta batalla. Entonces recordaron que en Canadá existía un recurso poco utilizado que permitía solicitar al Tribunal Supremo la revisión de un caso. Durante dicha audiencia, uno de los jueces católicos estuvo dispuesto a examinar más a fondo los cargos de sedición. Para ser declarado culpable de sedición, el acusado debía haber incitado a la violencia. Así que nuestro abogado les dijo: por favor, revisen el expediente.
Muéstrenle al tribunal en donde dice que los testigos de Jehová incitaron a la violencia. Finalmente, el tribunal admitió que se había cometido un error, anuló la sentencia inicial y ganamos el caso del hermano Boucher. Esta decisión del Tribunal Supremo echó por tierra todas las acusaciones de sedición y puso fin a la feroz oposición, pues el gobierno esperaba usar este antecedente para demostrar que tenía la razón. Hubo otro caso muy relevante en Quebec. Un sacerdote llamó a la Policía Federal para que interrumpieran una reunión de los testigos de Jehová y expulsaran al orador de la provincia de Quebec. La policía obedeció al sacerdote. 3 agentes fueron a la reunión, sacaron al hermano y se lo llevaron a la provincia de Ontario. Por cierto, interrumpir una reunión religiosa era un delito, de modo que por primera vez el Tribunal Supremo determinó que los 3 policías debían indemnizar a los hermanos por el daño moral ocasionado al haber interrumpido la reunión. Aquella fue una decisión sin precedente. Cuando el Tribunal Supremo atendió el caso, falló por unanimidad en contra de la provincia de Quebec. Hoy, gran parte de la información disponible sobre libertad religiosa se basa en estos casos judiciales. Todos los abogados de Canadá, sean de Quebec o de las zonas de habla inglesa, examinan estos casos como parte de su plan de estudios, pues son el fundamento del concepto actual de la libertad religiosa. Asimismo, son casos que abarcan diferentes ámbitos: la intervención de la policía y el gobierno, así como los procedimientos penales, lo que constituye una base sólida para nuestra libertad religiosa hoy. Nuestro objetivo es predicar las buenas nuevas y dirigir la atención de las personas a la Biblia. Nuestros casos judiciales han ayudado a gobiernos, tribunales, jueces y funcionarios a adoptar un punto de vista correcto sobre la libertad religiosa. Bien, tenemos entonces ahora ya algunas preguntas para contestar del video. La primera nos dice: ¿qué problemas enfrentaron nuestros hermanos en Quebec? Hermana María Esther Plata. Sí, cuando la Iglesia Católica se involucró en todo el ámbito de la vida pública de este país, en 1940 se intensificó la persecución en contra de los testigos de Jehová. Las autoridades arrestaban a los hermanos por cualquier excusa, valiéndose de pretextos, incluso si ellos, su principal o el principal pretexto, el favorito de ellos, era que ellos estuvieran vendiendo en las calles sin permiso. Y cada vez que lo hacían, los veían con publicaciones, los denunciaban. Muy bien, gracias. ¿Algo más que podamos comentar, hermanos? Hermano Víctor, por favor. Es de llamar la atención la cantidad de publicadores, 400, la cantidad de casos que tuvieron que ir al litigio, 1,600. Esto quiere decir que por cada publicador había una intensidad de acusaciones, ya sea por vender ilegalmente, por sedición o cualquier otra cosa. Es decir, estaban cargados de penas en contra del gobierno, y esto tenía por detrás a los miembros de la Iglesia Católica. Eso es verdad. Hermanita Brenda, por favor. Y no es que solamente quisieran llenarlos de denuncias, sino también apelaron al gobierno para que cancelaran la predicación. Eso es verdad. Entonces vemos como siempre la religión católica ha tenido que ver mucho en este asunto, ¿verdad? Vamos a ver ahora la segunda pregunta. ¿Qué tratado especial distribuyeron y cuáles fueron los resultados? ¿Cuál fue el folleto que presentaron? Hermana de Luna, por favor. Se distribuyó un tratado que hablaba del odio en Quebec, denunciando los actos de la policía, los arrestos ilegales y los ataques de turbas. En un periodo de 4 meses se iniciaron 800 procesos judiciales. Lo curioso es que solo habían 400 testigos de Jehová en Quebec
existían 1.600 casos. Muy bien. Debido a esto, ahí se hizo una declaración, ¿verdad? En ese folleto, viendo a todo Canadá, ¿verdad? Bueno, se mencionó que era una vergüenza, ¿verdad? El que ellos estuvieran teniendo un odio de esa manera en contra de los testigos de Jehová por la proclamación, ¿verdad? Bien, tenemos otra pregunta aquí, pero quiero antes mencionarles, hermanos, que aquí las condenas, ¿verdad? ¿De cuánto tiempo eran, hermanos, aproximadamente para los hermanos? Ahí menciona que, a ver, Leonardo Figueroa, por favor. El periodo en la cárcel era de 10 años. Hasta 15 años, ¿verdad? Muy bien, Cleo, gracias. Dice la siguiente pregunta, ¿qué le ocurrió al hermano Boucher? ¿Qué es lo que le ocurrió al hermano? Hermanita Alma Bolaños, por favor. Él, por estar predicando, fue acusado de sedición. Dice que vivía en un poblado donde era campesino, era muy pobre, y que cuando iba a ir a su audiencia para su juicio, como predicó en el camino, lo arrestaron y sí acudió a la audiencia, pero pues ya estaba dictada la sentencia para él por sedición. Muy bien. Hermana Decano, por favor. Sí, ante esta situación se llevó su caso ante el Tribunal de Quebec, pero en este momento se perdió la apelación y entonces recurrieron a apelar al Tribunal Supremo de Canadá. Eso es verdad. Y si él perdía este caso, ¿qué pasaba, hermanos? Hermana de Trejo, por favor. Sí, el hermano comenta que esto era muy importante porque ya había muchos hermanos acusados de sedición. En el caso de que el hermano se llevara a cabo ese juicio y lo acusaran, los hermanos también perderían en ese juicio. Muy bien. La siguiente pregunta dice, ¿cuál fue la sentencia del Tribunal Supremo de Canadá en el caso del hermano Boucher? ¿Cuál fue? Por favor, Citlali, ¿nos das tu comentario? Sí, lamentablemente perdió por un solo voto, ya que todos los jueces católicos fallaron en su contra y el trato mencionado promovía la sedición. Eso es verdad, muy bien. Entonces podemos observar este asunto. Hermano Figueroa, ¿nos puede dar otro comentario, por favor? Así que con acudir al Tribunal Superior y perder, tendrían severos problemas todos los testigos de Jehová acusados de sedición. Sin embargo, los hermanos no se quedaron con las manos cruzadas y notaron que había un resquicio en la ley de la zona de Canadá en la que estaban y echaron mano de un recurso en el que, haciendo que se hiciera una revisión por alguno de los jueces, podían lograr que se revisara el caso, cosa que hicieron, y en la revisión lograron que se ganara el caso para el hermano Boucher. Bueno, podemos añadir algo más de lo que dice aquí, ¿verdad? La pregunta 5 dice, ¿qué recurso legal poco conocido usaron los hermanos? Y el resultado, ¿verdad? Hermanita Frida, por favor. Sí, los hermanos recordaron que en Canadá no se usaba un recurso legal el cual permitía solicitar al Tribunal Supremo revisar un caso. Muy bien. Hermana de Villaseñor, por favor. Y como lo estaban acusando de sedición, es decir, de tratar de derrocar el gobierno, las personas que suelen realmente hacer esto recurren a la violencia. Entonces ellos empezaron a decirle a todos los hermanos que checaran todos los documentos y todos los antecedentes para demostrar que ningún testigo de Jehová había recurrido a la violencia y que por ende no tenían el objetivo de sedición. Eso es verdad. Entonces ahí se vio el asunto con claridad. Entonces esto pues puso fin a la oposición. Por eso la siguiente pregunta dice, ¿qué sucedió cuando a instancias del clero la policía interrumpió una reunión? ¿Qué es lo que sucedió? Hermano, vamos a pedirle a la hermana Kesia, por favor. Sí, pues los 3 policías hicieron caso al clero e interrumpieron la reunión, pero entonces la corte dictaminó
que estos 3 policías indemnizaran a los hermanos por daño moral. Y de esta manera se logró ganar el caso. Muy bien, ¿verdad? Entonces podemos ver que si nosotros hacemos lo que el apóstol Pablo hizo, ¿verdad? Valerse de los recursos para defender lo que tenemos nosotros como derecho, ¿verdad? Puede lograr realmente un buen resultado. Y la confianza que tengamos en Jehová para hacer las cosas. Muchas gracias por sus comentarios. Muchas gracias, hermano Trejo, también a usted por la buena preparación y habernos ayudado con este excelente análisis. Ahora, ¿qué les parece si sacan su libro, hermanos? Jesús es el camino, la verdad y la vida, y se dirige al capítulo número 51. En esta noche se va a estar tratando un tema muy interesante. Se comete un asesinato durante un cumpleaños. En esta noche tiene el privilegio nuestro hermano Ricardo Robles con la conducción, y su lector nos estará apoyando nuestro hermano Leonardo Llanos. ¿Qué les parece si los escuchamos durante los siguientes 30 minutos, por favor? Pues vamos a iniciar, hermano, nuestra consideración de nuestro libro. Así que queremos prestar mucha atención. Es una lección que trae detalles muy importantes. Vamos a sacar lecciones de actitudes, de conductas y de ejemplos que no debemos hacer. Así que va a estar interesante siempre la información que se presenta en esta consideración, nos educa de muchas maneras, ¿verdad? Bien, pues vamos a dar inicio, hermanos. La consideración es: se comete un asesinato durante un cumpleaños. Usted lo va a encontrar con la lección número 51, ¿verdad? Pero vamos a dar inicio como es debido, hermano. Vamos a leer este capítulo, prestémosle mucha atención, por favor. Hermano Llanos. Mientras los apóstoles de Jesús estaban predicando en Galilea, el que preparó el camino para la llegada de Jesús, Juan el Bautista, sigue preso. Ya lleva encarcelado casi 2 años. Juan condenó abiertamente el matrimonio del rey Herodes Antipas con Herodías, pues ella era la esposa de su medio hermano Filipo. Herodes afirma obedecer la ley mosaica, pero al divorciarse de su primera esposa para casarse con Herodías, está yendo en contra de la ley y cometiendo adulterio. Como Juan denunció estos hechos, Herodes lo metió a la cárcel, tal vez presionado por la propia Herodías. Pero ahora no sabe qué hacer con Juan, porque la gente lo considera un profeta. En cambio, Herodías lo tiene bien claro, le guarda tanto rencor que lo único que quiere es verlo muerto. Por fin se le presenta la oportunidad que lleva tiempo buscando. Poco antes de la Pascua del año 32, Herodes hace una gran fiesta para celebrar su cumpleaños. Invita a los altos funcionarios, a los comandantes del ejército y a las personalidades más importantes de Galilea. Durante la fiesta, sale a bailar la joven Salomé, hija de Herodías y su anterior esposo Filipo. A todos los invitados les encanta la actuación. Herodes también está muy contento por el espectáculo de su hijastra, así que le dice: pídeme lo que quieras y te lo daré. Incluso le llega a jurar: te daré cualquier cosa que me pidas, hasta la mitad de mi reino. Pero antes de responderle, Salomé va a su madre y le pregunta: ¿qué le pido? Aquí está su oportunidad de oro. La cabeza de Juan el Bautista, le dice Herodías sin dudar. De inmediato, la joven regresa a Herodes y le dice: quiero ahora mismo me des la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. Esto entristece profundamente a Herodes, pero los invitados han oído el juramento que ha hecho. Así que tiene que cumplir su palabra si no quiere pasar vergüenza, aunque para ello tenga que asesinar a un hombre inocente. De modo que Herodes envía a uno de sus guardias personales a la cárcel para que lleve a cabo la macabra petición. Poco después, éste regresa con la cabeza de Juan en una bandeja, se la entrega a Salomé y ella se la da a su madre. Cuando los discípulos de Juan se enteran de lo sucedido, van a buscar el cadáver, lo entierran e informan del asunto a Jesús. Más tarde, cuando Herodes escucha que Jesús está curando enfermos y expulsando demonios, se queda muy desconcertado. Se pregunta si el hombre que está haciendo estas cosas será en realidad Juan el Bautista, levantado de entre los muertos.
De modo que ahora tiene muchas ganas de ver a Jesús, pero no para escuchar su mensaje. Lo que desea es comprobar si sus temores están justificados o no. Hermano Llanos, muchas gracias. Sin duda una muy buena lectura. Agradecemos su apoyo a esta. Bien, vamos a analizar 3 preguntas, hermanos. La primera dice, ¿por qué está en prisión Juan el Bautista? A ver, ¿por qué está en prisión? Señor Antolín, por favor. Porque Juan condenó abiertamente el matrimonio del rey Herodes con Herodías, pues ella era la esposa de su medio hermano Filipo y estaba cometiendo adulterio. Muy bien. Eso es, ¿verdad? Segunda pregunta, hermanos, dice así. Al final, ¿cómo consigue Herodes que Juan acabe asesinado? ¿Cómo? Hermana Millán, por favor. Sí, Herodes hace una gran fiesta para celebrar el cumpleaños, su cumpleaños, y invita a altos funcionarios del ejército y personalidades importantes de Galilea. Durante esta fiesta sale a bailar la joven Salomé y a todos los invitados pues les encanta la actuación de esta joven. Así es que Herodes le dice, pídeme lo que quieras y te lo daré. De inmediato pues esta joven pues va con su madre y le pregunta, ¿qué le pido? Y Herodías sin dudarlo le pide la cabeza de Juan el Bautista. Muy bien, así es, ¿verdad? Hermano Samuel Trejo, por favor. Como los invitados están ahí, él no puede, ahora sí que por decirlo así, retractarse de su palabra. Entonces ahora pues manda a hacer el asesinato, ¿verdad? Que le había dicho, que le prometía lo que fuera que le pidiera. Muy bien, eso es. Bien, vamos a ver la tercera pregunta. Dice, ¿por qué quiere Herodes Antipas ver a Jesús después de la muerte de Juan? A ver, Mónica Cerón, por favor. Levante su... Eso es, por favor. Él quería confirmarlo si era Juan Bautista, levantado de entre muertos, y quería ver a Jesús no para escuchar su mensaje, solo quería comprobar si sus temores estaban justificados. Muy bien. ¿Qué más podemos comentar? ¿O con eso nos conformamos? Bueno, con eso nos conformamos, ¿eh? Muy bien. Pero ahora vamos a extractar las lecciones y detalles de esta consideración. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, miren, vamos a escuchar con mucha atención la lectura de Mateo 14, 1 al 12. Siga la lectura por medio del audio, por favor. En aquel tiempo en particular, Herodes, el gobernante del distrito, oyó el informe acerca de Jesús y dijo a sus sirvientes, «Este es Juan el Bautista, fue levantado de entre los muertos y es por eso que actúan en él obras poderosas». Pues Herodes había arrestado a Juan y lo había atado y puesto en prisión a causa de Herodías, la esposa de Filipo, su hermano, porque Juan le había estado diciendo, «No te es lícito tenerla». Sin embargo, aunque quería matarlo, temía a la muchedumbre, porque lo tenían por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en la función y tanto agradó a Herodes que él prometió con juramento darle cualquier cosa que pidiese. Entonces ella, aleccionada de antemano por su madre, dijo, «Dame aquí en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista». Bien que se contristó el rey. Sin embargo, por consideración a sus juramentos y a los que estaban reclinados con él, mandó que se le diese, y envió e hizo decapitar a Juan en la prisión. Y fue traída su cabeza en una bandeja, y dada a la joven,
y ella la llevó a su madre. Finalmente vinieron sus discípulos y removieron el cadáver y lo sepultaron, y vinieron y se lo informaron a Jesús. Muy bien, ¿verdad? Hay otro relato más, hay 3, pero vamos a ver el tercero. Lucas capítulo 9, versículos 7 al 9. Ahora bien, Herodes, el gobernante de distrito, oyó todas las cosas que acontecían y estaba muy perplejo, porque por algunos se decía que Juan había sido levantado de entre los muertos, pero por otros, que Elías había aparecido, pero por todavía otros, que se había levantado uno de los antiguos profetas. Dijo Herodes: a Juan yo le decapité. ¿Quién, pues, es este de quien oigo tales cosas? De modo que procuraba verlo. Muy bien, hermanos, ¿verdad? Pues ahora vamos a comentar de estos pasajes bíblicos. Vamos a identificar primeramente los personajes o los protagonistas, ¿verdad? Primeramente podríamos hablar de Herodías. ¿Quién era Herodías? ¿Quién era Herodías? Herodías, ¿verdad? Hermana Alma, por favor. Originalmente era la esposa de Filipo, el hermano de Herodes, pero el medio hermano de Herodes, pero entonces este Herodes dejó a su esposa por casarse con ella. Muy bien. Hermano Reinaldo Luna, por favor. Pero también era familia, o sea, Herodías era nieta de Herodes el Grande, el papá de Herodes Filipo. Entonces, formaba parte de la dinastía también de la familia real. De los herodianos, ¿verdad? Muy bien. Hermana Leonor Velázquez. Y bueno, como ya dijeron, pues Herodías primero se casó con su medio tío, quien era hermanastro de su padre e hijo de Herodes el Grande. Después con Herodes Filipo tuvo a Salomé, quien al parecer fue la única hija. Herodías se divorcia de él y se casa con el hermanastro de este. Entonces, pues, Pablo tenía ya una relación, en familia. Muy bien. Es tan incestuosa las matrimonios, no sé qué, que hasta se pierde uno, ¿eh? Que el abuelo, que el tío. Pero ahí está, hermano Víctor Figueroa. De tal manera que esta escandalosa relación interfamiliar suena común en Roma, pero para una familia que es judía, que está bajo la ley de Jehová, en realidad no podía quedarse callado Juan, tenía que denunciar estas uniones adulterinas. Muy bien. Ahora, pues ya tenemos a Herodías, ¿verdad? ¿Qué hay de Herodes? Bueno, dice Herodes Agripa. ¿Qué podemos hablar de este personaje? Herodes Agripa. ¿Quién era Herodes Agripa? ¿Sería el mismo Herodes que persiguió a Jesús recién nacido? A ver, hermano Víctor Figueroa, por favor. No, es el Herodes que persiguió a Jesús cuando estaba pequeño, era Herodes el Grande. Ahora estamos hablando de descendientes de su linaje también, pero en realidad este no es el Herodes que persiguió a Jesús cuando era bebé. Muy bien, ¿verdad? Aquel murió por ahí de los primeros años, del año 1, 2, por ahí. Exactamente no se tiene una fecha exacta, pero ese es el asunto. Bien, hay un personaje importantísimo en la Biblia. ¿Quién es este? Juan el Bautista. ¿Qué podemos decir de Juan el Bautista? ¿Y por qué se encuentra en la prisión? ¿Y qué aprende? Aquí vienen las lecciones. Por ejemplo, en el caso de Juan el Bautista, ¿qué podemos comentar?
A ver, hermana Sandra Cano, por favor. Sí, hermano, recordemos que Juan había llevado un mensaje de buenas noticias porque estaba anunciando la llegada del Mesías. Sin embargo, ahora su mensaje es diferente porque está condenando los actos malos que estaba llevando a cabo este rey. Me enseña, hermano, que en la actualidad nuestro mensaje ahora también es de buenas noticias, pero también dentro de poco este mensaje cambiará a condena. ¿Qué nos espera? Quizás cosas similares, pero debemos de estar preparados, al igual que lo hizo el apóstol Juan, el discípulo Juan, y fue muy valiente. Muy bien, ¿verdad? Hermana Irene Frías, por favor. Sí, a mí me impresiona su forma de predicar de Juan el Bautizante. Primero, porque pues era el precursor de Jesús, porque iba abriendo caminos. Segundo lugar, pues no predicaba tocando de casa en casa, sino él dictaminaba el pecado, lo gritaba, pecadores, que eso es lo que la mantenía, a Herodías la mantenía inquieta, y al grado que le causó gran odio, y de alguna manera pues Juan tuvo consecuencias porque lo metieron en prisión y después lo mataron. Muy bien, ¿verdad? Vamos a quitar la expresión gritaba. No, más bien podríamos decir denunciaba, ¿verdad? Él con valor denunciaba, sí, porque luego a veces hay gente que grita, pero esas no. Juan el Bautista denunciaba bueno. ¿Qué podemos aprender de esta personalidad de Juan el Bautista en este suceso en particular? ¿Qué aprende usted? Hermana de Robles, por favor. Que era un hombre leal a Jehová y era valiente porque se enfrentó a situaciones difíciles y aún hasta la muerte. Hermano Jaciel, por favor. Sí, aunque sabía que el acusar o el denunciar a una persona tan poderosa como el rey era algo muy complicado, ya que pues llevaba las de perder, y así lo demostraron los hechos posteriormente al que lo mataran. Sin embargo, él no tuvo miedo y de manera valiente se esforzó por cumplir lo que Jehová pedía y denunció este hecho que no era bueno ante sus ojos. Hermana Berenice, gracias, Jaciel. Sí, entonces él era consciente de lo que Jehová pensaba y sabía que era algo ilegal y inmoral en base a la ley judía. Nosotros hoy en día también sabemos qué piensa Jehová sobre ciertos asuntos de moralidad. Entonces, al igual que él, necesitamos valentía para no rebajar lo que hemos aprendido y, cuando nos es posible, defenderlo con tacto. A veces en el trabajo o en la escuela se llegan a tener pláticas sobre aceptar ciertas tendencias de forma inmoral, pero cuando uno sabe lo que Jehová dice, hay que acordarnos que no odiamos a la persona, sino odiamos las prácticas como Jehová las odia. Entonces, evitar reírnos o hacernos partícipe de, sí, pues yo también estoy de acuerdo, sino ser valientes y tratar de demostrar el punto de vista que tiene Dios al respecto. Muy bien. ¿En qué circunstancias, hermanos, se requiere valentía? Se requiere lealtad a Jehová. ¿En qué circunstancias? Por ejemplo, él habla de denuncias, ¿no? Pues las denuncias públicas, pero en muchos casos nosotros, ¿dónde tenemos que enfrentarnos a las denuncias con valentía, cobrar fuerzas y decir, esto está mal? Hermano Leonardo Llanos, por favor. Sí, este es un ejemplo de varios personajes de la Biblia, como lo es el Juan el Bautista. Fue encarcelado por denunciar, ¿verdad?, lo que era una mentira, una hipocresía que vivía esta familia. Sin embargo, él aceptó el estar ahí. No, al principio vemos que algunas veces quería saber si era el Cristo el que estaba haciendo las cosas, si era él, ¿verdad? Quería estar, no que durara si era o no, quería estar seguro, ¿verdad?, acerca de si tal vez saldría o se quedaría ahí. Pero al estar ahí fue valiente, soportando todo ese tiempo, y humildemente, después de toda esta situación, bueno, llegó la muerte. No siempre se alcanza la libertad. Vemos la historia de nuestros hermanos, que algunos han sido liberados y otros, como en la Segunda Guerra Mundial, en campos de concentración, pues algunos dejaron su vida, pero fieles y leales. Muy bien. Hermana Lorena Arriola, por favor. Sí, lamentablemente a Juan se le arresta y fue encarcelado por decir con valentía y con verdad
él no estaba eludiendo su responsabilidad, él denuncia y deja claro que este hombre estaba cometiendo adulterio y lo hacía con el propósito para que tuviera o pudiera alcanzar el arrepentimiento y también tener la misericordia de Jehová, pero lamentablemente rey pues no se arrepiente. Muy bien, ¿verdad? Brenda, por favor. Y por ejemplo, hoy día podría ser difícil defender nuestras convicciones o lo que sabemos que está mal ante nuestra familia, porque a veces el cariño fraternal que les tenemos, el sentimiento, puede nublar nuestro pensamiento y podría hacer que apoyemos o aprobemos algo que a Jehová no le agrada. Entonces, el ejemplo de Juan nos muestra que no importa quién sea, siempre tenemos que defender lo que es correcto. Muy bien, hasta a veces perder la cabeza, ¿verdad? Hermana Yolanda Trejo, por favor. Sí, hermano, hay veces se habla mal de los testigos, no ampliamente, no vamos a decir, no vamos a ir a una controversia. A veces nos lo dicen a nosotros, algún familiar, algún vecino, alguna persona, nos llega a decir cosas que no son verdad de los siervos de Jehová. Entonces ahí con valentía, hermano, con buenas palabras, pero con valentía, debemos de hacerle ver a la persona que los testigos de Jehová no llevamos a cabo las obras que ellos creen que estamos haciendo mal. Muy bien. Una pregunta adicional, a ver si ustedes la vieron o la captaron. Herodes Antipas era judío natural o era judío nominal. ¿Qué era? ¿Qué era? Hermano Reinaldo Luna, por favor. Sí, no era natural, era nominal, o sea, era de nombre, pero también respetaba las leyes, o sea, hasta cierto grado él conocía las leyes judías, conocía la ley de Moisés, entonces hasta cierto grado por eso él tenía temor de matar a Juan, pero bueno, se vio una circunstancia difícil, porque ya se lo había prometido a esta joven y tuvo que actuar, pero él era temeroso de ello. Muy bien, ¿verdad? Además era un funcionario, ¿para quién? Puesto para los judíos. Así que, ¿qué tenía que sostener como funcionario judío nominal? Pero ¿qué tenía que sostener? Por eso Juan lo denuncia. Es decir, denuncia su acción. Hermana de Robles, por favor. Pues tenía que sostener la ley judía, ¿verdad? Más que todo la moralidad, porque el libro de Levíticos habla acerca de cómo es que es incorrecto el matrimonio entre hermanos o parientes, ¿verdad? Porque dice que no debía de ver la desnudez de su hermano. Muy bien. Vamos a la siguiente. A ver, hay una adicional. Hermana Aguirre, por favor. Sí, el ejemplo de Juan nos deja ver también la posición que siempre ha tenido el pueblo de Jehová en mantener siempre los principios morales, a pesar de que quizás se vea mal que se expulse a alguien de la congregación. Y para nosotros también como parte de la congregación, pues también se requiere valor y amor hacia Jehová cuando algo así sucede, porque pudieran ser nuestros amigos, pero en el caso de los ancianos va más allá, porque tienen que cuidar pues toda la limpieza de su pueblo. Es algo que pasó con Juan y con los ancianos pues también, porque les duele quizás a aquellos que fueron sus amigos, pero pues primero está Jehová y después los hermanos también para proteger su espiritualidad. Muy bien, hermanos. Fíjense, ese punto de judío nominal pudiera aplicar en la congregación a qué tipo de personas. Judío nominal. Pues pudiera ser alguien que no está bautizado, que todavía no está bautizado, pero que ya pertenece. Entonces, estar en el pueblo de Jehová nominal o bautizado significa que hay que mantener las normas de Jehová y no guardarlas, ¿verdad? Es muy importante. Bien, hermanos, vamos a un punto siguiente, el cumpleaños. ¿Qué podemos comentar de este acontecimiento? ¿Qué lección nos da el cumpleaños? ¿Qué sacamos de provecho de ello?
A ver, hermana Antonieta, por favor. Bueno, hermano, en estos eventos, en estas ocasiones se suelen dar regalos, pero a veces estos se pueden malinterpretar en motivos, como sucedió en este caso con Herodes. Y aunque a todos nos gustan, hermanos, que nos hagan regalos o nos gusta hacer a nosotros regalos, siempre hay que fijarnos con qué motivo se da y en qué épocas del año las hacemos, porque no se debe de malinterpretar. E incluso, hermano, la Atalaya edición público número 6 del año 2017 da factores para analizar cuando nosotros hagamos regalos. Uno de ellos, en base a primera a los Corintios 16:14, es que todo lo debemos de hacer o efectuar con amor. Es decir, cuando nosotros demos un regalo, este debe de ser con amor y con un interés genuino, pues Jehová ama al dador alegre. De hecho, Jehová nos ha puesto el ejemplo, hermano, pues nos ha dado el mejor regalo. Nos dio a su propio Hijo y lo hizo con un amor genuino. Muy bien. Ahora, miren, a veces entra la controversia en algunos, no los siervos de Jehová en realidad, ¿verdad? Pero a veces entra ahí un detallito. Bíblicamente, ¿dónde prohíbe los cumpleaños? Bíblicamente, ¿dónde están prohibidos los cumpleaños? Es decir, que no se deben de efectuar. Israel, por favor. Sí, pues en la Biblia no vamos a encontrar específicamente algún principio que diga que un cumpleaños, ¿verdad? Con la expresión cumpleaños, sea algo que Jehová deteste. Sin embargo, sí podemos encontrar que hay principios bíblicos como en los cuales Jehová pide devoción exclusiva solo a Él. Y es que la devoción exclusiva implica el deseo de agradar, ¿verdad? Con respeto y reverencia a Dios sobre todas las cosas y esforzarnos precisamente por darle lo mejor a Él. Mientras que en el caso de un cumpleaños, esa acción se desvirtúa por el hecho de que ahora la persona que es festejada en ese momento, pues empieza a recibir toda la honra para sí, ¿verdad? Poniéndose como el centro de atención. Y es ahí donde empiezan a surgir los problemas, porque ya al ser el centro de atención, entonces ahora se le da una honra que pudiera llevar a situaciones todavía peores y nosotros podríamos faltar a ese principio de adorar a Jehová con todo nuestro corazón. Bien, hay más, está bien interesante, ¿verdad? A ver, hermana Lorena Arriola, por favor. Sí, y en la Biblia solo vamos a encontrar 2 registros de celebraciones de cumpleaños. Uno que es el de Faraón de Egipto y el otro del que estamos comentando de Herodes Antipas. Estos 2 relatos guardan cierta semejanza, ya que en ambas ocasiones hubo grandes festejos y se otorgaron favores, que fue la cabeza de Juan el Bautista y la del jefe de panaderos, que también fue su cabeza, lo decapitaron también. Pues creo que ¿cómo dicen? Al buen entendimiento, ¿cómo? Al buen entendedor pocas palabras, ¿verdad? Frida Llanos, por favor. Y es que como vemos, estas celebraciones de cumpleaños están relacionadas con casos de crueldad. Por consiguiente, está claro que las fiestas de cumpleaños tienen en las escrituras un enfoque negativo, algo que no queremos pasar por alto. Muy bien, ahora miren, la Biblia pone celebraciones. Bueno, celebración, ¿verdad? Una. ¿Cuál? ¿Vida o muerte? Hermana Berenice, por favor. Sí, en el caso de Jesucristo, teniendo como base Lucas 22:19, pidió que se siguiera haciendo algo en memoria de él y era recordar su muerte. Entonces, los cristianos verdaderos vieron cómo en el ejemplo de Jesús, él mismo no celebraba su nacimiento, sino quería que lo que se recordara fuera su muerte. Entonces, si él como el que obedeció a la perfección la ley de Dios no lo hizo, pues los cristianos menos nuestro propio día de nacimiento. Muy bien, hermana Elsa Mendoza, por favor. Y algo interesante aquí es que los 2 cumpleaños que se mencionan allí en la Biblia fueron de hombres paganos, personas paganas, pero hablando de los cristianos, ellos no celebraron ningún cumpleaños. Muy bien. Así es que usted no va a encontrar una prohibición bíblica, pero sí, fíjese, usted va a encontrar indicaciones bíblicas para hacer o no hacer muchas cosas. Hermana Alma, por favor. Sí,
Sí, de hecho en el libro nos señala Isaías 65, 11 y 12, donde Jehová nos insta a no tener nada que ver con cuestiones que estén relacionadas con el Dios de la suerte y del vino. Y de acuerdo al tiempo antiguo, los griegos y los romanos, cuando hacían este tipo de celebraciones, tenía que ver con un espíritu que estaba presente en el nacimiento de cada uno. Entonces, si nos vamos al origen de cada una de estas celebraciones, vamos a ver que entonces vamos a estar cayendo en celebraciones paganas y estaríamos faltándole respeto a Jehová. Última pregunta, hermanos. ¿Por qué tenía miedo Herodes de Juan el Bautista? Porque acuérdense que los temores, él o quería saber de Jesús para aprender de él. Hermana de Robles, por favor. Tenía temor, no quería aprender de él, sino estar seguro de que no era Juan el Bautista, porque se hablaba acerca de este hombre que hacía milagros y resucitaba muertos. Entonces, si hacía obras portentosas, él sabía que había matado a un profeta, ¿verdad? Y quería estar seguro de ello y tenía miedo o temor de que hasta el mismo pueblo se le viniera encima o le quitara su oportunidad de gobernar, puesto que había matado a un profeta judío. Eso es. Muy bien, hermanos. Lecciones, muchas. ¿Verdad? Personajes, muchos. ¿Qué aprendemos? Pues lo más importante, que la palabra de Dios nos ayuda porque es la sombra de las cosas por venir. También queremos agradecerle mucho, hermano Ricardo Robles, por la presentación de esta información. Sin duda nos ayudó a sacar lecciones muy prácticas que nos serán de utilidad en esta semana. Quisiera preguntarles, ¿qué les pareció la reunión? ¿Verdad que fue de mucho provecho analizar el ejemplo del apóstol Pablo? El saber que él siempre se valió de los derechos para defender las buenas nuevas del reino de Dios. Además, se explicó mediante un discurso que siempre fue respetuoso, y de esta manera nos demostró en todo momento que es vital estar siempre listos para presentar una defensa de nuestra fe. También, ahí en Perlas Escondidas comprendimos que los consejos de los sabios llegan a ser como los aguijones, porque motivan a las personas a seguir en el camino correcto de la verdad. Por último, se destacó que para ser buenos maestros a la hora de predicar se necesita que sepamos escuchar, hagamos buenas preguntas y hagamos nuestra enseñanza práctica para que les llegue a las personas al corazón el mensaje. Pero, ¿qué nos espera para nuestra próxima reunión, hermanos? Si usted tiene ahí su guía de actividades a la mano, podrá notar que en nuestra vida cristiana se destacará la importancia de animarnos unos a otros. Pero, ¿ha pensado qué tan necesario es el estímulo para nuestros hermanos superintendentes de circuito, tanto a ella como él? Nuestra visita se aproxima. Será muy interesante analizar este tema. Le animo a no perderse la próxima reunión, pues en ella se destacará lo valioso que es ser hospitalarios, dar las gracias y escuchar los consejos que nos den. Y lo más importante, siempre ser humildes para ponerlos en práctica. De igual forma, continuaremos siendo enseñados por Jehová mediante la sección Seamos Mejores Maestros. En esta se nos estará ayudando a meditar en cómo realizar bien un curso bíblico y una segunda revisita de forma práctica, a fin de seguir consiguiendo más cursos bíblicos. ¿Y qué decir del estudio bíblico de la congregación? Allí estaremos viendo cómo el gran maestro nuestro Señor Jesucristo, en cierto momento al estar aquí en la tierra, se ve conmovido al ver a las muchedumbres de su tiempo, pues ellas se encuentran como ovejas sin pastor. Y veremos el sorprendente milagro que realizó en ese momento. Por ello, trate de repasar la reunión y estar presente para sacar el máximo provecho. Bien, hermanos, con esto concluimos nuestra reunión. ¿Qué les parece si ahora nuevamente nos ponemos de pie y entonamos otra bella canción a Jehová? La canción es la número 122. Esta tiene por tema: Mantengámonos firmes, inmovibles, y se basa en 1 Corintios capítulo 15, versículo 58. Al final, nuestro hermano Demetrio Bolaños concluirá con oración.